baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Miquel, gracias por volver al programa. Te he llamado porque hace unos 2 meses el coordinador del Claret creo que publicó una carta que es interesante de qué sirve formar. Y esto es lo que pasa con los clubes pequeños, los grandes, y ahora los grandes que se echan las manos a la cabeza y lloran mucho porque los de la universidad se los quitan. Yo como coordinador pues te he llamado entonces para hablar de este tema y qué te parece y qué opciones ves tú al respecto. Y después ya, si estamos y nos da tiempo, a la selección esta U20 o 22 que han montado, que yo le veo que es una castaña pilonga, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Pues buenos días y encantado de volver a estar en tu podcast. Dime. Pues lo que te digo, hay solución al tema de... Siempre ha pasado que los clubes pequeños se los fichan los grandes, o sea, esto es así. Pero llega un punto que ya es un poco escandaloso que te fichan en febrero, nadie sigue el código ético. ¿Hay algún tipo de solución? ¿Pasemos página, aceptémoslo o cómo lo ves? Bueno, hace poco también dije un poco lo mismo, que es que esta situación de que los equipos, digamos, entre comillas, grandes, porque es que tampoco... Una cosa es que el Barcelona, el Real Madrid, el Juventud vayan a fichar... jugadores a los clubs, digamos, que somos la inmensa mayoría clubs modestos. Otra cosa es que clubs modestos vayan a fichar jugadores a otros clubs modestos con la única intención de competir a un nivel pues de campeonatos de España o de campeonatos de Cataluña, o intentar hacer equipos lo más fuertes posibles en equipos de formación. Entonces... Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Lo que yo dije, esto ha pasado toda la vida, pasa y seguirá pasando, y desde la normalidad. Ahora bien, lo que yo me sorprendió mucho, me está sorprendiendo mucho, es la precocidad, ¿no? Y que esto se está produciendo en los últimos años, una tendencia de fichar niños y niñas pre-minis, ¿no? O incluso minis de primer año. Y yo esto lo considero negativo, lo considero fundamentalmente negativo, por muchas razones. Pero que yo lo considere negativo no tiene ninguna importancia, pues porque da igual lo que yo pueda opinar sobre esto, porque al final, quiero decir que los clubes seguirán fichando jugadores niños o seguirán enredando a las familias, y sobre todo lo que más me molesta es que no se hace con la intención o generalmente no se hace con la intención de decir, oye, vamos a ayudar a este niño, a esta niña a ser mejor jugador, mejor jugadora. No, aquí el objetivo fundamental es vamos a formar el mejor equipo posible de minibásquet para ganar no sé qué campeonato. En fin. Y esto es un poco lo que yo desde hace muchos años insisto que es absurdo, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto? Evidentemente, la Federación Catalana, en este caso, las federaciones, porque esto debe pasar en todas las autonomías, pero las federaciones tienen que proteger la labor que se hace en los clubes de captación a través de las escuelas de baloncesto y formación en los primeros años de los niños y niñas, porque al final, por ejemplo, en nuestro club, pues tenemos una escuela con 100 niños por debajo de 8 años o de 7 años, quiero decir que no compiten, simplemente los captamos, los formamos pues para que luego compitan en canasta pequeña, ¿no? Bueno, pues esa labor es una labor pues que hay que potenciar y que hay que proteger y que hay sobre todo que ayudar. Entonces, ¿cómo se puede ayudar esto? Bueno, pues yo hace tiempo que digo que las fichas de los niños o niñas
procedentes de otros clubs tendrían que tener un coste mucho mayor del normal. Quiero decir, las fichas, que un club, fomentar que el club invierta en su escuela de formación y no tanto en ir a fichar jugadores o niños y niñas de otros clubs, ¿no? Invierte ahí. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay algunos casos donde pues se hace un trabajo muy bien hecho, y como es el caso de AS, ¿no? Pues hay, seguro que en Claret y seguro que en muchos, en Catholic y seguro que en muchos clubs hay una sensibilidad y hay un trabajo muy bien hecho en escuelas, pero claro, se produce una frustración importante cuando ese trabajo, pues de ese trabajo se benefician otros clubs donde el objetivo que tienen no es ayudar a los niños, sino que el objetivo que tienen es ganar campeonatos. Es un derecho a la pataleta, pero que con poca esperanza de que esto mejore. Pero sí que creo que vale la pena, a través de la federación, pues de alguna manera proteger estos temas. Estoy hablando con varios directores y directores técnicos de clubes y dijeron, si los clubes pequeños nos pesamos firmes y no diéramos ninguna baja, no dejáramos entrenar a nadie hasta que se acabe la temporada, pues en teoría la temporada acaba, tú eres parte del club hasta el 30 de junio. Si nadie diera permiso a entrenar ni nada hasta después del 30 de junio, se liaba la marimorena. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pero yo lo veo con que me cuesta mucho en un mundo amateur y en un mundo donde al final las familias pagan unas cuotas y por lo tanto tienen la libertad de estar en un club o en otro. Me cuesta mucho prohibir. A mí cuando alguien me viene a plantear que le han llamado de otro club, o cuando recibimos unas de estas cartas del código ético, ¿no? Pues que se reciben y lo comunico siempre a la familia. Digo, oye, pues se han interesado por tu hija tal equipo o tal club. Y les intento explicar, pero hay una respuesta que me sorprende bastante en las familias, ¿no? Que es que, bueno, lo que la niña decida, ¿no? O lo que el niño decida, ¿no? Lo que el niño de 7, 8, 9 años decida. Eso a mí me sorprende, ¿no? Esa respuesta, que es bastante habitual, ¿no? Y porque a lo mejor el niño decide irse a jugar a 5 kilómetros del domicilio, ¿no? Y entonces, en el fondo, yo lo que creo que es una enorme putada a las familias esto que están haciendo, ¿no? Más incluso que a los clubs de origen, ¿eh? Quiero decir que porque a la niña o al niño le venden la moto, y a la familia le venden la moto de que van a jugar en un campeonato y que cuando en realidad en esa etapa inicial de canasta pequeña, hablo de canasta pequeña en general. Lo que sí que es muy importante, evidentemente, es que el club de origen trabaje bien, ¿no? Y eso, yo creo que eso es el primer punto que hemos de salvaguardar, y que ya en el anterior podcast que hablamos de este tema lo comentaba. Los clubs tenemos la obligación de ofrecer un producto honesto, y el producto honesto es que nuestros equipos estén bien entrenados, todos, pero ahora estamos hablando de niños y en canasta pequeña. Bueno, pues en canasta pequeña los clubs, todos los clubs, modestos, no modestos, más grandes, más pequeños, tenemos que trabajar bien, ¿no? Y este es el primer objetivo. A partir de ahí, la trascendencia de que un niño de 8 años se vaya a jugar a otro club o no es mínima. Es simplemente no le va a favorecer ni más ni menos que cambie de club. En todo caso, le podría hasta perjudicar porque está cerca de casa y con los amigos jugando. La trascendencia es mínima. Entonces, el único interesado, al único que le interesa que ese niño o esa niña cambie de club es al club que recibe, porque quieren ganar un campeonato, porque es que si no, quiere decir que el objetivo que tienen esos equipos de canasta pequeña es ganar campeonatos, porque si no, simplemente trabajarían con los niños que han formado y niñas que han formado propios en su escuela. Quiero decir, entonces, cuando a mí un club me habla o le veo la intención de competir y ganar un campeonato de minibásquet,
pues automáticamente digo, nos estamos equivocando, porque el objetivo fundamental en minibásquet tiene que ser la mejora individual de los niños y de las niñas, ¿no? Y este es el objetivo. Entonces, ¿esa mejora individual se va a producir más en un sitio o en otro? No, esa mejora individual se va a producir si el entrenador o la entrenadora de ese club trabaja bien. Y eso es lo que hemos de preservar. Entonces, los clubes que pretendemos e invertimos en entrenadores y entrenadoras y estamos un poquito encima de que se trabaje bien la base, pues claro, nos sabe muy mal que se vaya un niño o una niña en edades precoces a otro club donde no va a estar mejor trabajado, o seguramente no va a estar mejor trabajado, y donde el objetivo que van a tener allí va a ser un objetivo más competitivo que formativo, aunque seguramente habrá de todo, ¿no? Yo creo que parte fundamental de estos cambios son los padres. Aquí el niño puede pensar lo que quiera, pero un niño de 9 años deciden los padres. Con la aparición de la entrevista de Ricky Rubio en el programa de Évole, ¿tú crees que ha cambiado algo, va a cambiar algo con todo lo que dijo Ricky de la presión, los niños pequeños? ¿O esto es momento puntual en el tiempo y volverá todo lo mismo? Bueno, en primer lugar, yo creo que en la generación actual y en los tiempos actuales, los niños de 9 años son los que deciden, no deciden los padres. Pues vamos. No, esto lo constato en el día a día. Quiero decir que si una niña o un niño de 8 o 9 años le dice al papá o la mamá que quiere cambiar de club, el papá o la mamá lo van a cambiar de club. Porque lo último que podemos hacer hoy en día es que nuestros niños se puedan frustrar por un no. Y así funcionamos. Quiero decir que al niño no le puedes decir, no, esto no va a ser así, esto va a ser así, porque entonces el niño se va a frustrar mucho y actualmente pues vivimos en una sociedad donde hay 10.000 cosas positivas, y quiero decir que la sociedad ha mejorado en infinidad de aspectos indiscutiblemente, pero la gestión de la frustración es un tema que se enseña poco, ¿no? Y se trabaja poco. Y ya desde pequeñitos, pues al niño que no se frustre, porque si se frustra se va a traumatizar. Por lo tanto, cuando en realidad es más bien al contrario, ¿no? Y enlazando con el tema de Ricky Rubio, yo lo primero que tengo que decir es que tengo un enorme respeto por Ricky, al cual conozco de la etapa mía como periodista en Gigantes. Y es un chico excelente, pero nunca he considerado que los jugadores de élite sean referentes en el baloncesto amateur y en el baloncesto de formación, porque estamos hablando de otros baloncestos, estamos hablando de la élite. Y la élite tiene otros contextos muy, muy, muy diferentes, que aunque la esencia sea parecida, no son referentes. Bajo mi punto de vista, referente. Estoy de acuerdo. Lo que dice es formalmente correcto, pero no creo que sea la figura adecuada para quejarse de este concepto. Bueno, ahí yo no voy a entrar. En lo que sí que creo que es muy importante, y creo que ahí me gustaría incidir, que es de lo que últimamente yo hablo mucho con las familias y con los entrenadores y con los jugadores, es que el baloncesto, como cualquier deporte de competición, ¿no? Y da igual que sean niños o menos niños o adolescentes o mayores, pues luego el baloncesto senior amateur, del que se habla muy poco, porque se habla del baloncesto de formación y del baloncesto profesional, y no se habla de una etapa enorme y larguísima, que es el baloncesto amateur de las categorías autonómicas, ¿no? Donde compiten muchísimos chicos y chicas entre los 18 y los 38 años. Compite mucha gente. Entonces, lo más importante de todo es la gestión de la adversidad, que es lo que se entrena poco. Y enlaza un poco con lo que te estaba comentando al principio de la frustración de los niños que quieren ir a un sitio pero que no, pues el padre no es capaz o la familia es capaz de decirle, oye, esto no puede ser. Bueno, pues en el baloncesto te dice 10.000 veces que esto no puede ser. Es decir, el baloncesto es un deporte en el que tú entras en un equipo y seguramente juegas mal. La mayoría de las veces. Juegas poco. El entrenador te pega una bronca. El equipo pierde. El compañero no te la pasa muchas veces.
Quiero decir, hay una cantidad de adversidades desde pequeñitos, adolescentes, jóvenes y seniors, hay una cantidad de adversidades que la clave de la felicidad o no felicidad de un jugador o una jugadora de baloncesto no es tanto si llega a jugar en Copa Cataluña o si llega a jugar en Primera Nacional o en EVA o en LEP o se queda jugando en Segunda en Autonómica. No, la clave de la felicidad de este niño o esta niña será la gestión emocional que haya hecho de la infinidad de adversidades con las que se va a encontrar. No, pues oye, el año que viene, en lugar de jugar en el Junior A, vas a jugar en el Junior B. ¿Por qué? Hombre, pues porque por nivel hemos decidido que vayas a jugar al Junior B. Entonces, ¿cómo reacciona el niño, la niña, el chico, la chica ante esa noticia, evidentemente, que no quiere oír? Bueno, pues puede reaccionar de muchas maneras, frustrándose, abandonando el baloncesto, llorando y me voy a otro lado. Bueno, es una manera de reaccionar que evidentemente le impedirá ser feliz jugando a baloncesto, porque el baloncesto a veces te lleva, o muchas veces te lleva al banquillo, ¿no? Y entonces te frustras y eres infeliz en el banquillo. Bueno, pues entonces, si esa infelicidad te provoca estrés, te provoca ansiedad, te provoca no dormir por las noches y llorar y un problema familiar, ¿no? Porque entonces en la reunión familiar, en la comida, pues, oye, es que fíjate qué injusticia. Déjalo. ¿Por qué? Porque el baloncesto tiene mucho de componente de adversidad. Y entonces, en esto yo hablo con las familias siempre, digo, la gestión de la adversidad será la clave. Entonces, si los adultos nos metemos con el entrenador porque que son unos pocos, porque yo siempre digo que los padres, la minoría se comporta mal, la gran mayoría se comporta de manera muy positiva. Pero si el niño no juega, pues oye, lo cambiamos de club, o el entrenador es un inútil, o la entrenadora no sé qué, bueno, pues entonces estamos gestionando muy mal esa adversidad con la que se va a encontrar siempre, ¿no? Entonces, en el tema de Ricky Rubio, no es comparable porque Ricky Rubio era un privilegiado desde niño por su talento natural y luego, bueno, pues lo que le costó seguramente emocionalmente gestionar bien a Ricky fue la autoexigencia, ¿no? Pero la autoexigencia de a un nivel máximo, ¿no? Pero yo creo que no son comparables a lo que es el día a día, ¿no? Y a pesar de todo, siguen jugando muchos chicos y muchas chicas a baloncesto. Y a pesar de esas adversidades, hay muchos, cada vez hay más licencias de baloncesto en las federaciones. ¿Por qué? Pues porque el baloncesto, a pesar de todas esas adversidades con las que nos rodea, pues nos engancha. Y engancha a los entrenadores, porque lo mismo que estoy explicando con el de los jugadores es aplicable a los entrenadores, ¿no? Pues la mayoría de entrenadores, pues entrenamos en categorías invisibles y entrenamos y nos hubiera gustado de más jóvenes entrenar más arriba y nos quedamos entrenando más abajo. Y dentro de un mismo club, pues a mí había entrenadores que les gustaría entrenar el junior preferente. Pues no, vas a entrenar el cadete B. Bueno, pues entonces, ¿cómo gestiona emocionalmente el entrenador, la entrenadora, esa decisión del director técnico de que vas a entrenar ese equipo? No, pues de muchas maneras. La manera más interesante o más inteligente es seguir disfrutando de tu pasión, que es el baloncesto, en el equipo donde estés, sea el cadete B o el junior preferente, sin que eso te condicione la felicidad. No, eso es lo que comentas. Otra parte relacionada con la parte de que no se habla es lo que ha salido ahora, que es el salto de juniors a ligas más altas. Esto han creado el U22, creo que es, o U20. Yo tengo muchas dudas de que funcione. Me suena muy raro que eso sea por clubes ACB. Y era preguntarte qué pensabas de esta solución para que lleguen más jugadores arriba. Bueno, yo creo que se crea esta nueva competición para intentar abordar un problema evidente que es la dificultad de la transición junior-senior, ¿no? Y eso yo creo que es el resultado de esta propuesta, te confieso que lo desconozco.
y la valoración de esa propuesta habrá que hacerla, o yo al menos la haré una vez, pues la vea cómo funciona. La intención de esa propuesta, estoy convencido que es intentar que estos jugadores que terminan la etapa junior y que tienen unas opciones tales como me voy al Leporo, perdón, ahora se llama Primera Federación. Primera FEP, sí. Primera FEP, pues me voy a la Primera FEP, donde es una liga la Primera FEP, donde se encuentran jugadores pues muy expertos y veteranos y mucho 30 y mucho jugando, y donde han encontrado su espacio para seguir ganando dinero y jugando y disfrutando del baloncesto. Y entonces en un equipo de adultos en primera FEP es muy difícil, ¿no? Y lo mismo pasará en segunda FEP, ¿no? Y entonces luego ya me tengo que ir a lo que antes era EVA y tal. Y entonces, bueno, lo que se intenta buscar es una etapa de transición que en Estados Unidos lo tienen solucionado con el baloncesto universitario, ¿no? Pues que juegan 2-3 años en el baloncesto universitario antes de dar el salto al baloncesto profesional, y entonces se intenta buscar algo parecido aquí. Veremos. La competencia de Estados Unidos es siempre muy dura. Ya esto ya ha existido en femenino durante los últimos años, que muchas chicas se van allá a Estados Unidos y muchos chicos pues también se van, pues porque ahí encuentran unas condiciones de baloncesto y estudios que se lo permiten hacer. Pero la intención de esa competición es intentar ayudar en esa transición muy difícil, ¿no? Y estamos hablando de baloncesto de alto nivel, en este caso, porque esto se hace destinado al baloncesto de alto nivel, pero en el baloncesto mayoritario y el baloncesto del 99,9%, que es el de las ligas autonómicas, pasa un poco lo mismo. Quiero decir que hay chicos y chicas que acaban jugando en preferente o en junior, y la transición a baloncesto senior, sea en primera autonómica, en segunda autonómica, en primera nacional o Copa Cataluña, sea donde sea, esa transición no siempre es fácil, ¿no? Porque se encuentran un niño o un chico de 18 o una chica de 18 años recién cumplidos con un jugador de 35 que lleva muchos años jugando allá y que tiene su espacio, ¿no? Y entonces, esa transición también es muy complicada en el baloncesto amateur, con lo cual se crean esas ligas sub-20, sub-25 que no acaban de chutar, pero que son importantes pues para crear ese espacio. O proyectos, ¿no?, como en algunos clubes intentamos hacer, que es seniors B o seniors C, pues muy jóvenes, donde se busca más el trabajar la transición del chico o la chica al baloncesto senior, no tanto como el resultado, ¿no? Donde el resultado se busca con el primer equipo del club, con los seniors masculinos o femeninos A. Y entonces esos equipos, digamos, de transición, que yo le llamo, ¿no?, de transición junior-senior, pues son equipos enfocados a que los 4, 5, 6 jugadores o jugadoras que creemos que pueden llegar al senior A dentro del club, pues se acaben de formar, ¿no? Tengan los últimos minutos de cocción, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que habrían dos grupos: a los que les pagan por jugar y a los que pagan por jugar. Entonces, los que pagan por jugar son los equipos de la mayoría invisible, de una gestión distinta a los que les pagan por jugar. Y el problema es que para estar en una liga U20, que me paguen 2 duros, o irme a Estados Unidos y cobrar 200.000 euros al año, lo tengo claro, por eso lo veo complicado. Pero bueno, claro, eso que dices tú, al final hay que jugar las acciones por resultados. A lo mejor me equivoco y funciona. Oye, fantástico. Claro, la cuestión, José, es el que en primer lugar, el baloncesto tiene una dificultad terrible, que es que hay 10.000 variables, ¿no? Y cada caso es un caso diferente, y cada jugador es un jugador diferente, y cada proyecto en esta liga sub-20 que se va a crear, o sub-22, no lo sé, pues seguro que habrán organizaciones muy bien montadas con con un buen entrenador formativo además, y con esto, y otras menos buenas, ¿no?
Y en estos viajes a Estados Unidos he conocido experiencias diferentes, ¿no? Gente que ha estado allí y la experiencia ha sido fabulosa, deportiva y académicamente, y gente que ha estado, chicos que han estado allí y no ha sido así, ¿no? Con lo cual hay tantísimas variables que es muy complicado unificar criterios. Pero en todo caso, sí que creo que es muy importante entender el jugador que tiene proyección élite o no. Y a partir de ahí, el jugador que tiene... El otro día escuchaba el podcast de Pedro Martínez, ¿no? Y muy interesante. Y entonces Pedro Martínez hablaba, tú le hacías una pregunta muy interesante, ¿qué necesita un jugador para estar en la élite? Bueno, pues necesita fundamentalmente 3 condiciones básicas, ¿no? Pero la primera es que físicamente estamos ante un chico dotado o una chica con las capacidades atléticas para poder jugar en la élite, que es un baloncesto de una exigencia brutal, ¿no? Y entonces esto es el primer punto. Y a partir de ahí vamos a ver qué talento tiene este chico, ¿no? Porque evidentemente necesita tener un talento muy superior a los demás, ¿no? Y luego está el factor mental, que es la capacidad emocional para vivir las adversidades que va a vivir y todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero estos 3 aspectos son fundamentales. Muy bien. Si un chico o una chica reúne esas condiciones, bueno, pues entonces hay que ponerle, hay que diseñarle y tiene que haber gente a su alrededor diseñándoles un proyecto y un plan para que en los siguientes años, una vez termina la etapa de formación, pueda acceder a la élite. Y a lo mejor unos serán precoces y a los 19 estarán destacando en la élite y otros llegarán a los 23. Y unos llegarán a través de los equipos de formación en España y otros llegarán a través de una universidad americana. Bueno, ya veremos, cada caso será un caso diferente, pero lo más importante no será tanto el por dónde llega, sino primero que el chico tenga las condiciones físicas, técnicas y mentales adecuadas, y la chica tengan esas condiciones, y después la persistencia y la paciencia y un entorno inteligente, pues que haga que esos años de transición junior-senior sean correctos, ¿no? Y sean en los lugares correctos. Y muchas veces el lugar correcto no es el lugar donde te van a pagar más, sino es el lugar donde haya un mejor entrenador, el club donde tenga una mejor organización deportiva, donde te vayan a ayudar más a mejorar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque luego la vida profesional va a ser muy larga, ¿no? Y va a durar hasta los 30 y muchos años. Con lo cual, de los 18 a los 20 o de los 21 a los 22, son años muy importantes, donde hay que diseñar trajes a medida en función de las características. Ahora bien, la clave de todo está en la capacidad. ¿Tenemos materia prima o no tenemos materia prima? ¿Aquí hay un diamante por pulir o no hay un diamante por pulir? Porque muchas veces intentamos aquí convertir un jugador o una jugadora cuya proyección será ligas autonómicas, que es muy difícil, cuidado, jugar en ligas autonómicas, ¿eh? Es que además yo insisto en que estamos, cuando hablamos de élite, hablamos de la punta de la pirámide, pero de lo mínimo, de la excepción. El 99,9% de los chicos y chicas aspirarán a jugar en ligas autonómicas y los mejores en tercera FEP o en segunda FEP. Y esa es la realidad. Cuidado. Y muchos de esos, o algunos de esos chicos y chicas que aspirarán a jugar en esas ligas, el baloncesto les dirá que no, ¿eh? El baloncesto les dirá que no pueden jugar porque no tienen los niveles básicos, porque el problema está en que cada vez hay más chicos y más chicas que juegan a esto y por lo tanto el volumen de jugadores es más alto y el cuello de botella pues hace que una selección muy cruel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque hay un momento en que el baloncesto te dice, chicos, lo siento, pero no puedes jugar en el senior C. No, ni en el senior C. ¿Por qué? Pues porque hay otros chicos mejores que tú, ¿no? O con más proyección que tú. Y esto, bueno, pues en la élite pasa también. Yo estoy de acuerdo que a veces vivimos muchos de generaciones y te pasará en tu club. Tienes generaciones que son buenas porque sí y fantástico. Entonces puedes jugar los Juegos Olímpicos y las finales. Pero creo que ahora mismo nos falta talento. No sé, no voy a culpar a nadie. Mira, hay una generación que llevamos 2-3 años sin talentos extraordinarios. Otra cuestión es, con el talento que tenemos, ¿cómo lo explotamos? Y lo comentaba hace poco con un programa.
¿cuántos de los que van a la selección nacional son primera opción de tiro en sus equipos? Entonces, no puedes hacer un cambio tan rápido de un sitio a otro, y esto es un problema. No sé si se soluciona con poniendo cuotas o que la CB haga lo que quiera, pero en FEB están obligados. Pero tenemos lo que tenemos, y si el talento que tenemos lo hemos suplido con el talento extranjero, cuando llega a la selección, hay lo que hay. No hay mucho más. José, me vas a permitir que discrepe un poco. Me parece fantástico, será más divertido. Me discrepa, sí, de eso. Yo creo que no, yo creo que talento hay. Cada generación es mejor que la anterior, puede haber saltos, ¿no? Pero quiero decir que el baloncesto es mejor cada año. Y es en todas las categorías. Entonces, déjame hacer daño. Si cada vez es mejor, ¿por qué los jugadores de la selección nacional no son primera opción de tiro en sus equipos? Bueno, pues porque cada vez es mejor y cada vez hay más competencia y cada vez hay más nivel. Pero es que el nivel no es en España. Es que el nivel es que antes nosotros, la selección española, pues voy a poner un ejemplo, ¿no? Selección española jugaba contra Polonia, ¿no? Y hace 20 años, y bueno, y si no ganaba de 30, había pasado algo raro, ¿no? Y hoy en día, pues aparecen 7 polacos, de los cuales se han formado algunos en Estados Unidos y otros tal, y esto, y como tú no juegues bien, son tan buenos como los de aquí. Es decir, el nivel medio de las competiciones europeas, por decirlo de alguna manera, ha subido de una manera tremenda. ¿Eso qué provoca? Pues que muchos jugadores de muy buen nivel en España se vayan a la NBA, ¿no? O en Europa se vayan a la NBA. Pero ¿qué pasa? Que en la NBA el nivel de jugadores de alto nivel que salen de las universidades cada vez es mayor. Entonces, ¿qué sucede? El nivel ha subido, y el nivel ha subido indiscutiblemente por cantidad y por calidad, por cantidad de practicantes y por calidad de practicantes, con lo cual el baloncesto se convierte en un deporte de una dificultad y de una exigencia tremenda. Y entonces en las ligas españolas, pues ¿qué sucede? Pues que como son equipos profesionales cuyo objetivo es ganar, y si no ganas el entrenador se va a la calle, pues los proyectos que se tienen que hacer son con los mejores jugadores posibles. Y si el mejor jugador son 3 lituanos y 2 americanos y 3 chinos, pues pillarán de tal, y como pasa en muchos clubes de las CB. Y entonces eso y cuidado, ¿y qué va a pasar? Que el buen jugador español se colará en ese grupo de los buenos, por decirlo de alguna manera, como siempre se han colado, ¿no? El Brizuela de turno estará ahí arriba, ¿no? Y Abalde, pues se cuela en ese grupo, ¿no? Y los que son muchísimo más buenos, como en las generaciones anteriores, pues como en esa generación, como puede ser Santi Aldama, pues se va a la NBA jugando en la NBA a un nivel altísimo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. Simplemente es una cuestión de calidad general. Y en España hubo una época que los mejores, con una diferencia abismal, eran los yugoslavos, ¿no? Cuando había la antigua Yugoslavia, ¿no? Luego pasó que de pronto ya, como ellos, ya habían más en otros países, y los mejores eran los americanos, ¿no? Y el acceso a la NBA era absolutamente imposible por parte de los europeos, pues porque los americanos eran muchísimo mejores, hasta que hubo un momento en que esto se revertió y también hay europeos de mucho nivel que pueden jugar allá. Yo, en general, José, a donde voy es que el nivel cada vez es más alto en cantidad y calidad, y tanto en baloncesto masculino como en femenino. El nivel es, aunque son problemáticas distintas, pero el nivel general cada vez es más alto, y por lo tanto, la competencia
para que estos chicos que se forman en tus clubs o en el mío y en los clubs de la mayoría de gente de quien esté escuchando este podcast, si lo está escuchando, que sí, estoy convencido que sí, el nivel de estos chicos es inviable poder llegar, porque es uno entre 10.000, entre 100.000 que van a llegar a la élite. Por lo tanto, la competencia que hay en la élite también la hay en Liga 2, ¿no? O en FEP, en Segunda FEP y en Tercera FEP y en Copa Cataluña o Primera Nacional. Y la competencia que hay cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque cada vez hay más chicos y chicas que juegan a baloncesto y cada vez hay más chicos y chicas que juegan mejor a baloncesto, ¿no? Porque físicamente son mejores, porque los entrenadores son mejores que antes o están mejor formados que antes y la sociedad evoluciona en ese nivel. Entonces yo estoy convencido de eso. Yo, para no seguir insistiendo en las cosas que no estoy de acuerdo, diría que son mejores técnicamente, seguro, y físicamente una pasada. Tengo mis dudas que sean mejores tácticamente, pero bueno, que en global son mejores, sí, probablemente seguro. Bien, pero yo en esto tengo una respuesta, José. Cuando se critica el aspecto técnico desde el punto de vista de la toma de decisiones, ¿no? Dice, no, es que los jugadores de ahora leen peor el baloncesto que hace 20 años. Deciden distinto, porque lo que leen no lo puedo ver. Pero bueno, para decidir hay que primero leer la situación y entonces toma una decisión. Bien. Antes, hace 20 años, la defensa era una broma comparado con lo que es ahora. Hace 40 seguro. Hace 40 ¿Perdón? seguro. Yo veo finales del torneo de Navidad del Real Madrid y no se defendía, es verdad. No, pero si lo llevas al baloncesto, digamos, de las últimas décadas, el nivel defensivo de jugar, o sea, la defensa al final ha condicionado el juego. Es decir, antes se defendía media pista, primero se defendía un cuarto de pista, defendemos un cuarto de pista, media pista, no, ahora se defiende a toda pista, con un nivel de capacidad física de ponerse delante y cerca del balón, con lo cual, y a una velocidad donde antes se jugaba a 30 segundos, luego se jugaba a 24 segundos y ahora se juega a 10 segundos, ¿no? Porque resulta que el baloncesto actual requiere jugar a 10 segundos. ¿Por qué? Porque en 5 contra 5 es muy difícil jugar y porque está demostrado matemáticamente, ¿no? Estadísticamente, que el mayor porcentaje de puntos se produce en los 10 primeros segundos de posesión, con lo cual todos los equipos, la tendencia general es, no, yo voy a jugar a 10 segundos, ¿no? Y luego ya veremos cómo acaba el ataque, pero no tal. Bueno, ¿qué sucede? Que a esa velocidad que se pretende jugar y a ese nivel de adversidad que el jugador que tiene balón tiene, con un jugador atléticamente delante, la toma de decisiones es mucho más complicada, ¿no? Y entonces dices, no, es que técnicamente son muchísimo mejores que antes, porque hay jugadores que antes habían jugado a baloncesto y que ahora los echarían de la pista porque no la podrían ni poner en el suelo, ¿no? Y eran jugadores buenísimos, ¿no? En su momento, pero buenísimos que ahora estarían solamente para finalizar acciones, pero no para generar acciones, ¿no? Entonces, dices, bueno, es que... ¿qué pasa? Que hay pocos jugadores que en ese nivel de dificultad que el baloncesto pone a los jugadores, hay muy pocos que tengan la capacidad de la pausa para decir, paro el tiempo cuando yo tengo el balón y soy capaz de leer la mejor opción, ¿no? O tengo la armonía y velocidad físico-técnica, y los hay, porque si te vas a ver jugadores de élite, hay jugadores extraordinarios en la élite que leen el juego, pero claro, cada vez son menos, ¿pero por qué? Porque el nivel de dificultad físico-técnico ha aumentado de una manera tremenda, ¿no? Y entonces, pues hay pocos jugadores que muy valorados, por cierto, pues con esa capacidad de lectura o de toma de decisiones, ¿no? Es una opción. Yo sigo teniendo... Discrepo en algunas cosas, pero no vamos a insistir. Entonces,
ahora vamos a hacer un cambio muy salvaje, ¿eh? Y ya la última parte. He estado hablando con varios directores técnicos y faltan entrenadores por todos lados. Faltan. Y esto lo veremos cuando empiece la temporada, la cantidad de cambios de calendario que hay. ¿Qué hacemos mal? ¿Qué es lo que falla para que hayan entrenadores? Porque ahora mismo hay gente que está llevando 3 y 4 equipos porque no hay gente. Bueno, yo irónicamente te diré que las nuevas generaciones son más inteligentes que las anteriores generaciones, ¿no? Entonces, te lo digo irónicamente, te lo digo irónicamente. Entiende la sutileza, sí. No, son más inteligentes en cuanto a que ser entrenador de baloncesto, de promoción o de formación o de liga autonómica, es tener un punto de amor desinteresado al baloncesto, que solo, está al alcance de muy pocos, ¿no? Y hay chicos y chicas que dicen, oye, son 3 días por semana de entrenamiento, más el partido, más desplazarme, más esto, más lo otro. Y te voy a pagar 170 euros o 150 euros, que además en algunos clubs, ¿no? Pues se lo vas al segundo o a la segunda, le vas a dar, vamos a decir, es un voluntariado, ¿no? Y entonces, claro, el voluntariado hoy en día, con la cantidad de opciones que la gente joven tiene, pues dice, el voluntariado lo hago un tiempo, pero luego cuando me salga una cosita mejor que también me motive, pues haré otras cosas, ¿no? Porque además me apetece mucho viajar los fines de semana con mi novio, y me apetece disponer de tiempo. Entonces, las nuevas generaciones en este sentido pueden plantearse esto. Dicho esto, me voy, que es un poco hacer el abogado del diablo, me voy al otro lado, ¿no? Que es un poco qué podemos hacer los clubes. Bueno, pues yo creo que los clubes tenemos que fomentar que dentro de los mismos clubes fomentar un poco la ilusión y la pasión por entrenar, ¿no? Dentro de los propios clubes, porque al final la solución de los clubes está en los propios clubes, ¿no? O una gran parte de la solución, ¿no? Y porque además es una realidad, ¿no? Yo también hablo con directores técnicos y coincidimos en que no hay muchos, y entonces a veces pues tienes que hacer apuestas demasiado arriesgadas, y entonces al final la solución también pasa porque cada vez hay más chicos que juegan y cada vez hay más equipos, y bueno, pues cuesta, ¿no? Y creo que la apuesta está dentro de los clubes, en formar a las entrenadoras y a los entrenadores en los propios clubes, y en apostar por ellos, y en este sentido pues intentar que estar encima, intentar ayudarles a mejorar en la medida de lo posible, ¿no? Aunque creo que esto de entrenar, lo dije en el anterior podcast que hablábamos, pero esto de entrenar se siente o no se siente, ¿eh? Quiero decir que el que siente, el que le engancha a entrenar, mejora y empezará equivocándose más o menos, pero acaba mejorando y acaba siendo un entrenador o una entrenadora pues con las capacidades para dirigir equipos. Sin duda alguna, el que lo siente lo acaba. Entonces la cuestión es cómo enganchamos a estos chicos, a estas chicas, pues no solamente con el hecho de jugar, que en el 90% son jugadores y jugadoras del club, no solamente con el hecho de jugar, sino con el hecho de engancharse a entrenar, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo con que este es un tema que hay que solucionarlo. Y luego, por otro lado, evidentemente, hay un aspecto fundamental que es el reconocimiento económico, ¿no? Entonces, yo aquí me gustaría saber, ¿sí? hablé con una delegada del gobierno de deportes de la Comunidad de Aragón. Sí. Allí pagan 40 euros, aquí estamos en 65. Tengo mucha curiosidad cuáles son los costes operativos, no de personal operativos, cuánto pagamos por pabellones, cuánto pagamos por pista. Estos costes, tengo curiosidad cuáles son, porque, hostia, podrían hacer un esfuerzo. Yo, la conclusión a la que llego es que el deporte de formación y de promoción es una gran mentira. Tú decías una bestia, pues bestia. Es una enorme mentira. ¿Y por qué es una enorme mentira? Porque el deporte de promoción y de formación en España vive amparado fundamentalmente en 3 patas. Una,
las familias, la cuota de la familia que paga el dinero porque su hijo o su hija practique deporte, ¿no? Con lo cual eso ya me parece bien, ¿no? Pues porque si tú a tu hijo o a tu hija lo inscribes en inglés, pues pagarás una cuota, por lo tanto, las familias pagan una cuota. Con lo cual, cuando hablamos de fomentar el deporte, no, fomentamos que las familias inviertan en deporte. No, esto es un punto. La segunda pata que me parece correcta es que las instituciones dan ciertas ayudas, ¿no? Insuficientes, pero las instituciones, los ayuntamientos, pues dan ayudas a los clubes. Insuficientes, pero dan ayudas a los clubes. Pero la tercera pata es la pata mentirosa, que es absolutamente injusta. El deporte de formación vive porque chicos y chicas, miles de entrenadores y de entrenadoras, regalan su tiempo al deporte de formación y de promoción. Es decir, viven gracias al voluntariado de miles de chicos y chicas, o señores y señoras, entrenadores y entrenadoras, que por muy poco dinero están regalando su tiempo. Entonces, con lo cual dice, oye, ¿y si todos estos entrenadores voluntarios dejaran mañana de ser y dijéramos, oye, pues no entrenamos si no hay unas condiciones de trabajo acordes al tiempo que dedicamos y a los cursos que hemos hecho y tal? Si no lo hacemos, ¿qué pasaría? Pues que el deporte de formación solo podría reaccionar de dos maneras. Una, o aumentando las cuotas de una manera tremenda a las familias, cosa que no es esto, o aumentando las subvenciones, porque alguien tiene que pagar el trabajo de los entrenadores y las entrenadoras. Y los clubs pagan lo que podemos pagar. Quiere decir que hay clubs más generosos, menos generosos, pero se paga lo que se puede pagar, ¿no? Evidentemente, tiene que el técnico deportivo, por decirlo de alguna manera, al cual se le exige, por cierto, tener una titulación, tiene que tener unas condiciones laborales acordes a cualquier otra profesión. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues hay que hablarlo. Entonces, no es normal que un chico o una chica, por ir tres tardes a la semana a entrenar, que no es el entrenamiento, es el desplazamiento, es la preparación del entrenamiento, el post-entrenamiento, de pronto me quedo a hablar con un padre o de pronto me quedo tal. Es el torneo de Semana Santa donde me voy 4 días con mi equipo. Es el amistoso que voluntariamente lo monto que no me corresponde. Es el partido con el desplazamiento a 100 kilómetros de distancia de donde estoy. Quiero decir, que hay una cantidad de tiempo que se invierte por vocación, que está muy bien, pero que no tiene que ser por vocación, porque al final estamos realizando un trabajo que tiene que estar reconocido. Y es un trabajo que además los clubs, desde los directores técnicos, que sí somos profesionales de esto, de alguna manera exigimos, entre comillas, que los entrenadores hagan su trabajo bien hecho, como tiene que ser. Pero es que las familias, además, piden, hombre, es que el entrenador tiene que tal. Bueno, pues entonces creo que es importantísimo desde las instituciones y desde la ley, pues reconocer el trabajo de los técnicos deportivos, y eso es importantísimo. Y ahí echo mucho de menos las asociaciones de entrenadores. La Asociación Española de Entrenadores, por supuesto, porque hace cero por los entrenadores amateurs. La Asociación Española de Entrenadores, lo único que le preocupa es los entrenadores profesionales, y no todos, pero los entrenadores profesionales. Pero las asociaciones autonómicas, yo creo que deben pelear mucho más y apretar mucho más, y las federaciones, pero deben a nivel estatal, deben pelear mucho más y defender muchísimo más los intereses de los entrenadores. Lo que pasa que, como nos metemos en un tema de costes y en un tema de seguridad sociales y en un tema que, por cierto, están exentos de seguridad social desde hace unos meses o unos años, están exentos de los técnicos deportivos de pagar seguridad social, con lo cual tendrían que cobrar más. Quiero decir que tenemos que proteger la figura del técnico deportivo para incentivar el trabajo, con lo cual solucionaríamos solamente un aspecto, que es el aspecto profesional o el aspecto de reconocimiento laboral.
Luego hay otro donde ahí sí que no tiene nada que ver con la remuneración, que es lo siento o no lo siento, me gusta o no me gusta entrenar, me quiero hacerlo o no quiero hacerlo, ¿no? Porque por mucho que te paguen 200 euros más por el trabajo que haces cada mes, el trabajo de entrenador, que es un trabajo obsesivo y en el que vives con el equipo permanentemente en la cabeza y donde además hay una autopresión muchísimo, muy grande por parte de los chicos y chicas que entrenan, y los que hemos entrenado sabemos de qué hablamos. No se compensa económicamente con 200 euros más, evidentemente, pero sí que el aspecto de ayuda económica o de mejora de condiciones económicas se tiene que trabajar. Esto sin duda, yo creo que hemos hecho una reflexión todos, padres, clubs, federaciones y instituciones públicas. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Yo no sé, bueno, el IMA lo publicó en un artículo, nosotros estamos pagando 100.000 euros de pistas, que es una salvajada, en un club de barrio como el nuestro. Vamos a hacer un planteamiento de qué hacemos con esto, pero bueno, en todo caso, Miquel, ha sido un placer tenerte, volverte a tener, que te vaya bien. Y nos seguimos leyendo por aquí y por Twitter. Pues muchas gracias a vosotros. Perfecto. Venga, cuídate. Igualmente. Un abrazo. All right, I'm done.